Hola a todos, espero que sigan muy bien. Vamos a continuar haciendo ejercicios de la práctica de nuestra materia probabilidad y estadística. En este caso, vamos a hacer un ejercicio de la práctica de regresión con correlación, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio número 3. Dice así: los datos que se encuentran en la librería Sleuth 2, bajo el nombre X 1514 corresponden a datos sobre la cantidad de decesos ocurridos a causa de armas de fuego o accidentes de tránsito en Estados Unidos entre los años 1968 y 1993. Se desea estudiar si existe relación lineal entre los decesos ocurridos por arma de fuego, ¿sí?, y el tiempo. ¿Está bien? Bien, para esto sí vamos a contestar una serie de interrogantes, pero para eso vamos a ir a nuestro R. Yo cargué las preguntas acá, en el R, entonces vamos a ir contestando las preguntas, ¿sí? Eh, y vamos a ir utilizando estos datos. Bien, primero vamos a cargar esta librería. Recuerden que esta librería está en el paquete Sleuth, ¿sí? O sea que primero, si no tienen el paquete, lo tienen que cargar, ¿sí? Yo ya lo tengo cargado. Entonces cargamos la librería, cargamos los datos, ¿sí?, de esta manera, atachamos los datos, ¿sí?, y una vez que atachamos, vemos los nombres que tienen. Fíjense que está la variable year, está la variable muertes por armas de fuego, firearm death, y la otra que no me interesa, que es muertes por vehículos de motor. ¿Está bien? Entonces, la pregunta nos dice: realice un gráfico exploratorio que le permita obtener una opinión preliminar sobre la pregunta de interés. Transcriba de forma aproximada el gráfico obtenido en R. Entonces, recuerden que nosotros tenemos acá dos variables, ¿sí? Las dos variables son cuantitativa continua y quiero ver si está una relacionada con la otra. Si a medida que aumentan los años, aumentan las muertes por armas de fuego, ¿está? Entonces, como ya vimos en regresión, vimos también la primera parte de la materia, lo que vamos a hacer es un gráfico de dispersión. Entonces vamos a hacer un plot, ¿sí? Entonces, como voy a ver si las muertes, ¿sí?, dependen de los años, si están en función de los años, entonces primero vamos a poner las muertes, que es, perdón, que es así, y vamos a ponerla en función de los años. Entonces, este va a ser nuestro gráfico de dispersión. ¿Sí? Esto es algo que ya conocen, que ya hemos hecho en la práctica de regresión, y también lo hicimos al principio cuando vimos el análisis probatorio de los datos. ¿Está bien? Entonces, ese es el inciso A. El inciso B nos dice cómo responder a la pregunta de interés a partir del gráfico obtenido en el punto anterior. Entonces, ¿qué análisis hacíamos de este gráfico? Nosotros veíamos que a medida que aumentan los años, a medida que transcurren los años, vemos que aumentan los decesos por armas de fuego, ¿sí? Y podemos ver o trazar, si quieren, una línea, y podemos ver que puedo modelar esos datos con una recta, ¿está bien? Entonces, pues voy a tratar de modelar una recta, que es lo que nosotros hacemos a través de la regresión lineal, y podemos ver, ¿sí?, a través del coeficiente de regresión, o el beta, ¿sí?, vamos a tratar de ver si si existe asociación entre los años y las muertes. Es decir, si a medida que aumentan los años fue aumentando la cantidad de muertes de manera lineal. ¿Por qué lineal? Porque yo decidí modelarlo con una recta. ¿Está bien? ¿Qué vemos en el gráfico? Vemos eso, que a medida que aumentan los años, aumentan las muertes, y a medida que aumenta la variable X, aumenta la variable Y, ¿sí?, de manera lineal, si quieren, ¿sí? Eh, Y bueno, y no podemos decir más que eso, porque todavía no planteamos el modelo, no vimos los valores P, ni planteamos hipótesis, ¿sí? Pero sí lo que podemos decir es que desde el gráfico podemos ver que a medida que aumenta la variable X, aumenta la variable y de manera lineal, ¿está? Con lo cual esperamos que exista una correlación, ¿está bien? Vemos que la pendiente de esa recta, vamos a esperar que también sea distinta de cero, ¿sí? Con lo cual la asociación entre estas dos variables, años y muerte por arma de fuego, ¿sí?, sea estadísticamente significativa. Pero por ahora es todo preliminar porque no hicimos ninguna cuenta.
Bien, el C dice, el análisis anterior es solamente exploratorio. La regresión lineal brinda una forma estadísticamente rigurosa para contestar la pregunta. Escribe el modelo correspondiente indicando qué representa cada cosa que escribe en el contexto del problema analizado. Liste también las hipótesis asociadas a este modelo. Bien, entonces, fíjense, ¿quién va a ser mi modelo? Va a ser I, de I va a ser igual a B1, o beta 1, si quieren, como lo vimos en la teoría, por X1 más B0 más E. Fíjense que yo no estoy usando las letras griegas porque acá en el R no puedo, ¿está bien? Así que vamos a llamar a B1, beta 0 y E, ¿sí? Nuestros parámetros. Que nosotros generalmente vimos en la teoría que lo llamamos beta 1, beta 0 y epsilon. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué va a ser beta 0? Beta 0 es la ordenada al origen, ¿sí? De la recta para el modelo, ¿sí? Como hemos dicho, la ordenada al origen a veces tiene una implicancia práctica, a veces no. En este caso no, porque serían el número de armas de fuego en el año 0, ¿está bien? O sea, en el 0, si consideramos eh, cómo contamos nosotros acá en Argentina, empezamos a contar desde la muerte de Cristo o desde el nacimiento de Cristo, no sé muy bien. Entonces no tiene mucho sentido ver hace 2000 años atrás cuáles eran las armas, las muertes por armas de fuego, porque ni siquiera existían. ¿Está bien? Entonces en este caso el ordenal origen no tiene mucho sentido. El beta 1 es la pendiente de la recta, ¿sí? Y nos indica cuánto varía el número de muertes por arma de fuego cuando el tiempo se incrementa en una unidad. En este caso va a ser en un año. ¿Está bien? El XY, ¿quién va a ser? Para nosotros va a ser el tiempo en años, ¿sí? Correspondiente a la observación Y, ¿sí? El I de I, ¿quién va a ser? Va a ser el número de muertes por arma de fuego, ¿sí? En el año XY. Y E va a ser, van a ser los errores aleatorios, ¿sí? Correspondiente a la décima observación. Y los supuestos que nosotros tenemos sobre esos errores, ¿sí? Van a ser los mismos que teníamos en regresión. Que van a ser normal, ¿sí? Con media cero, con sigma conocida y constante, independientes. ¿Está bien? En este caso nosotros vamos a tener 26 observaciones, así que iba a ir entre 1 y 26. Bien, entonces ya hicimos esto, entonces el D, perdón, dice, utilice R para estimar los parámetros involucrados en el modelo propuesto en el punto anterior, transcriba los valores obtenidos y proporcione el error estándar asociado a cada uno de estos coeficientes estimados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para ajustar un modelo en R? ¿Sí? Vamos a ponerle ajuste. Nosotros lo vamos a ajustar con un modelo lineal, dijimos hoy, ¿sí? Entonces va a ser ajuste. Vamos a poner la variable I, que era las muertes por arma de fuego. Y le decimos que en función de la variable X, que son los años. ¿Está bien? Y lo que mirábamos después era el summary del ajuste. Bien, y del summary, ¿qué veíamos? ¿Sí? Fíjense, veíamos, estos eran los estimadores, este ahora va a ser beta, B, en nuestro caso B0 sombrero, porque es el estimador de B0, ¿está bien? Y esto va a ser el error estándar, ¿sí? Para la ordenada origen, para B0 sombrero, ¿está bien? Esta va a ser la estimación de la pendiente, o sea, del beta 1, este va a ser beta 1 sombrero, y este va a ser el error estándar, ¿sí? De la pendiente. ¿Está bien? Y acá van a ser los p-valores de las hipótesis estadísticas asociadas a cada uno. Pero no lo vamos a ver ahora porque todavía no vimos si este modelo cumple con los supuestos que le hemos pedido acá, ¿sí? En donde los errores tienen que ser normales, de varianza constantes e independientes. ¿Está bien? Bien, él le dice realice el gráfico de los residuos del modelo lineal. ¿Qué observa? ¿Parecen verificarse todas las hipótesis del modelo? Bueno, entonces, nosotros como vimos, una vez que nosotros ajustamos el modelo, tenemos que hacer un análisis de los residuos para ver si cumplen con los supuestos que enunciamos arriba, ¿sí? Para ver si podemos usar ese modelo o no y concluir.
Entonces, para eso vamos a hacer un gráfico, para eso primero vamos a partir la pantalla en 4, par mflow, ¿sí? Y vamos a hacer un gráfico bien. Entonces, ¿qué observábamos en estos gráficos? ¿Sí? ¿Qué observamos? Observamos, en este gráfico de acá arriba, mirábamos la varianza, si era constante, y en este miramos la normalidad. ¿Sí? Vamos a la normalidad, que está más fácil primero. Vemos que los residuos son normales. ¿Cuándo decíamos que los residuos eran normales? Cuando todos estos puntitos estaban sobre la recta o muy cercanos a la recta. Y vemos que todos están muy cercanos a la recta, esta recta acá, esta diagonal. Entonces, parece no hay problema con la normalidad. ¿Qué pasa con la varianza? Nosotros esperamos que la varianza sea constante. ¿Qué era constante? Que esté distribuida de manera homogénea, ¿sí? Tanto en cómo están distribuidos en el plano, ¿sí? Digo, que no haya puntitos acá amontonados y a medida que vaya aumentando los valores ajustados, vayan aumentando la distribución, sino también que no quería ver ninguna figura acá, ¿sí? Porque eso me iba a hablar no únicamente que la varianza no es constante, sino de la independencia de los datos, que los residuos no eran independientes. ¿Qué significa que los residuos no sean independientes? En este caso nosotros vamos a ver una independencia, una de grado 1, ¿está bien? ¿Qué significa? Que el primero afecta al segundo, que el segundo afecta al tercero, ¿sí? Que el primero molesta al segundo, que el primero condiciona el valor del segundo, que el segundo condiciona el valor del tercero y así sucesivamente, ¿está? Entonces fíjense qué es lo que está pasando acá. Vemos como rachas, ¿no? Vemos que abajo del cero tenemos 3 residuos, arriba del cero tenemos otra tanta, ¿sí? Acá arriba. Después vemos que acá abajo tenemos otro y otro. Fíjense que incluso esto no es aleatorio. Podemos ver una figura, si quieren, un polinomio de grado 3, ¿sí? Pero no sé qué, no sé cuál, pero vemos, Vemos que los residuos no son aleatorios, con lo cual, además que la varianza no parece ser constante, tenemos un problema de independencia de los residuos. Encontramos rachas, los residuos no son independientes, ¿sí? Entonces, por lo menos uno de los supuestos parece no cumplirse, ¿sí? El de la independencia. Pero además la varianza no parece ser constante. Bien, entonces, ¿parece verificarse la hipótesis en modelos? No, no parece. La normalidad sí, pero tenemos problemas con la varianza constante y la independencia de los datos. ¿Está bien? El F dice, de acuerdo a lo obtenido en el ítem anterior, agregue el gráfico realizado en A, el gráfico de la serie de tiempo, ¿sí? Entonces, como nosotros vimos que, a ver si podemos volver, este gráfico hicimos, ¿sí? Nosotros regresión lineal hacíamos este gráfico y lo hacíamos con puntito y trazamos la mejor recta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque decíamos que estos puntos eran independientes, los residuos de estos puntos eran independientes, estas observaciones eran aleatorias, entonces la observación 1 no iba a estar conectada con la 2 con la 3 y la 3 con la 4, ¿está bien? Ahora vemos que estos datos no son independientes, porque aparentemente las muertes en el año 78, no sé qué, este punto, afectaron a la del 79, a la del 79, a la 80. Hay algo, ¿sí?, que está haciendo que las muertes vayan aumentando. ¿Está bien? Entonces, vamos a graficar un gráfico de serie de tiempos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, esto ya lo vieron en teoría, ya saben hacerlo. Vamos a poner primero las muertes. Vamos a hacerla en función de los años. Y ahora vamos a usar esto que es type igual O, ¿sí? Que ahora no son los puntos seguidos, sino es una serie de tiempo, ¿sí? Son los puntos unidos. Es como se va comportando la línea punto a punto. ¿Está bien? Bien, ¿qué dice el G? El G dice construya el LACPLO o el gráfico de residuo adyacente para mostrar la relación entre los residuos adyacentes. Y nos pregunta, ¿observa si la correlación serial está presente?
reporte lo que observa en el gráfico. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo construiríamos este gráfico? Este gráfico es bastante sencillo y es muy útil. Primero, nos vamos a quedar con los residuos del modelo de regresión que teníamos, ¿sí? Entonces vamos a poner residuos, vamos a poner ajuste, igual, perdón, signo pesos, nos vamos a meter dentro del modelo, ¿ven? Y vamos a seleccionar residuals, ¿está? Entonces, fíjense que si yo selecciono esto, me dan todos los residuos, los 26 residuos. Ahora voy a generar un residuo que es el presente, ¿sí? Perdón, una variable que va a ser la variable presente, que va a ser los residuos menos el primero, menos la primera observación. Me voy a generar una variable que se llama pasado, ¿sí? Que va a ser también los residuos menos la última observación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto porque nosotros dijimos, tenemos una correlación de grado 1. ¿Sí? ¿Qué significa una relación de grado 1? Que el 1 molesta al 2, el 2 molesta al 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es enfrentar los residuos, ¿sí? Sin una observación, sin la primera observación, ¿sí? Los pongo en el eje X, perdón, en el eje Y, ¿sí? Los residuos y la última observación los pongo en el eje X, ¿está? Y lo que voy a ver es si existe correlación. Si existe correlación, entonces yo estoy en presencia de una correlación de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque fíjense que a cada variable le saqué 1, ¿está? Si hubiera sido grado 2, hubiera hecho el presente con menos 2 y n, y, ¿sí? Hubiera sacado 2 al principio y 2 al final. ¿Está bien? Pero nosotros eso no lo vamos a ver, vamos a ver el grado 1. Entonces, vamos a hacer un plot, ¿sí? Entonces dijimos que en el X vamos a poner nuestra variable pasado y en el Y nuestra variable presente. Bien, fíjense, sin necesidad de hacer mucho, ¿veo correlación? Sí veo correlación. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan, ¿sí?, estos residuos, aumentan también los de arriba, ¿está? Veo como una línea, yo puedo trazar una línea. Para verlo más claro a esto, vamos a agregarle los ejes. Vamos a agregarle una línea vertical en el 0, ¿sí? Y una horizontal también. Entonces, abline b igual 0, h igual 0, col igual, vamos a poner un colorcito para que quede mejor. Bien, entonces fíjense, una manera muy práctica de ver esto, ¿sí?, es ver qué pasa en los cuadrantes. ¿Está bien? Fíjense, cuando los puntos están distribuidos en el primero y en el perdón, en el primero y en el tercer cuadrante, la mayoría de los puntos, entonces yo voy a decir que existe una correlación serial, en este caso de grado 1, un R1. ¿Está bien? Si los puntos estuvieran dispersos de la misma manera por todo el plano, yo voy a decir que no hay una correlación serial. ¿Está? Ojo que también puedo tener una correlación si los puntos están en el segundo cuadrante, en el cuarto cuadrante, y no hay prácticamente en el primero y el tercero, también voy a tener una correlación serial. ¿Está bien? Negativa en este caso, ¿sí? Entonces acá vemos que tenemos una correlación serial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los puntos están en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, ¿sí? O si quieren, yo puedo dibujar una recta y ver que existe asociación, ¿sí?, entre estos dos residuos. Bien, entonces ahora nos dice, estime el primer coeficiente de correlación serial alfa, el H. ¿Está bien? Bien, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, nosotros lo llamamos R1, ¿sí?, al estimador. Esto también ya lo vieron en teoría. Acuérdense que el R1
¿sí? Para calcular el R1 lo tenía que hacer dividiendo el C1 sobre el C0. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular quién es C1 y quién es C0. ¿Está bien? Bueno, ¿quién es C1? C1 era la suma de los presentes, de los residuos presentes, por los residuos pasados. Todo esto sobre n-1. A mí me faltó definir quién era n, como yo ya corrí este ejercicio me lo tomó, pero vamos a definirlo porque si no nos queda incompleto. ¿Sí? N era 26, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 26 observaciones? Si no le ponemos length de residuos. A mí no me saltó error porque ya lo tenía corregido, porque estoy haciendo unas cosas en este ejercicio. Bien, vamos a definir C2, vamos a ejecutar esto a ver si está todo bien. No está bien. Ah, porque escribí mal presente. A ver ahora. Perfecto. Vamos a cambiarlo acá. Vamos a hacer C0. C0 va a ser la suma de los residuos al cuadrado. Todo sobre n-1. Bien. Con esto nosotros podemos calcular y ver quién es nuestro estimador del alfa, que va a ser el coeficiente de correlación serial. ¿Sí? Entonces, nuestro coeficiente de correlación serial, el R1, es 0,6145. Bien, el I nos dice, testé la hipótesis de la existencia de la correlación serial. Es decir, testé que la hipótesis nula es que no hay correlación serial. Frente a la hipótesis alternativa, hay correlación serial. Reporte el valor... reporte el p-valor obtenido y la conclusión a la que arriba. Bien, entonces, nosotros de manera gráfica acá vimos que había correlación serial, calculamos cuánto es este R, que es el coeficiente de correlación serial, que nos dio 0,6145, y ahora vamos a utilizar, ¿sí?, un test de hipótesis para ver si este coeficiente de correlación serial es distinto de 0 o no. ¿Está bien? Si el alfa es distinto de 0 o no. Si es estadísticamente distinto de 0 o no. Entonces, ¿qué sabemos de la teoría? Sabemos que el R1 por la raíz cuadrada de n bajo H0 tiene una distribución normal estándar, 0, 1. ¿Está? Entonces, es fácil, ¿no? Tenemos que calcular nuestro p-valor. ¿Cómo calculamos el p-valor? Hacíamos 1 menos el p-norm, ¿sí? ¿De quién? De mi z observado. ¿Quién va a ser mi z observado? En este caso, va a ser la raíz cuadrada de n, SQRT de n, ¿sí?, por mi R1. ¿Sí? El R1 muestral de mis datos. ¿Está? Y como es normal estándar, no pongo nada, sino le ponemos 0 y 1. ¿Sí? Ahora, fíjense que mi hipótesis nula es igual contra distinto, con lo cual es a 2 colas, con lo cual para obtener el p-valor hay que multiplicarlo por 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, mi p-valor me dio 0,0017, ¿sí? O sea que si yo utilizo un alfa de 0,05, ¿qué puedo decir? Que existe evidencia estadísticamente significativa, ¿sí?, que el alfa es distinto de 0. ¿Está? Con lo cual, ¿sí?, mi correlación es distinto de 0, por lo cual hay correlación entre los residuos adyacentes. ¿Está bien? Es decir, no tengo independencia de los datos, tengo una correlación, ¿sí?, por lo pronto grado 1.
Bien, el J nos dice, utilizando el valor R1 calculado en H, construya las variables filtradas y realice el ajuste lineal correspondiente. Compara el valor estimado de la pendiente y su error estándar con los valores obtenidos en D. ¿Sí? Bueno, es decir, yo ahora, con el coeficiente de correlación serial que me busqué, lo que voy a hacer es construirme unas variables que ya no tengan esa correlación, ¿sí? Que en esa correlación de R1, que ya sí cumplan con la independencia de los datos, para que yo, ¿por qué quiero independencia de los datos? Ya vemos que son normales. Ahora tengo que lograr que sean independientes, que los residuos sean independientes para poder, con una regresión lineal, poder responder la pregunta de interés, ¿sí? De una manera correcta. ¿Está bien? Digo, ¿en qué me afecta la independencia? ¿Por qué yo le exijo independencia a los datos? ¿Sí? Yo le exijo independencia a los residuos, perdón. Yo le exijo independencia a los residuos, ¿sí? Porque cuando los residuos no son independientes, este valor estándar es falso. Este valor estándar puede ser o más grande o más chico. ¿Está? Entonces, si el error estándar es falso, también va a ser el falso el p-valor. Entonces yo puedo estar concluyendo, realizando conclusiones erróneas. Puedo rechazar la hipótesis nula cuando no la debería rechazar o no rechazarla cuando la debería rechazar. ¿Está bien? Bien, vamos a construir las variables filtradas, es decir, variables ¿sí? que sean tanto de años, que tengan las variables años y la variable, en este caso muertes, ¿sí? Pero ahora que sus residuos no estén correlacionados. Entonces, a la primera la vamos a llamar B. Bien. Entonces van a ser primero esta variable muertes, menos 1, menos la primera observación, menos R1, que es nuestro coeficiente de correlación serial, de la muestra, por las muertes, ¿sí? Estamos. Bien. Y se me gana acá. Me olvidé poner acá. Entonces, nos construimos las variables filtradas de esta manera. Ahora sí. Para poder sacar esa correlación de los datos. Y ahora vamos a la otra variable filtrada, vamos a llamarla U, que ahora tengo que trabajar con los años, entonces va a ser year menos R1 por menos N. Entonces, ¿qué nos pedía? Construir las variables filtradas, ya la construimos. Realice el ajuste lineal correspondiente. Y que nos permite comparar el error estándar, nos pide comparar el error estándar. Bien, entonces vamos a llamarlo a este ajuste 2, ¿sí? Entonces, en donde, de vuelta, va a ser el ajuste lineal de I, que va a ser B en este caso, en función de X, que va a ser U. Vamos a ver el summary del modelo. Escribimos la palabra ajuste. Ahora sí. Y vamos a correr el otro para que nos quede cerquita, para no tener que buscarlo allá. Acá está. Entonces, fíjense, veamos. Este es el de la variable filtrada, ¿sí? Fíjense que el error estándar, estas serían las variables originales,
El error estándar sí pasa de 0,050, perdón, esta es la variable original, de 0,055 a 0,054, cambió un poquito, y el error estándar de la ordenada al origen pasa de 109,52 a 107,81. ¿Está bien? Entonces vean que el error estándar bajó un poquito cuando lo comparo con la original. Bien. Bien, pero esperen un segundo que yo me equivoqué acá. Por eso no me estaba gustando mucho los resultados. Puse 2 veces muerto por arma de fuego y acá es year. Ahí está. Vamos a correr de vuelta. Que había cambiado muy poco el error estándar, por eso no me gustaba. Ahora sí. Ahora vamos de vuelta. Entonces, bien. Entonces, estas eran mis variables originales. Fíjense que el error, la pendiente es 0,45 y el error estándar es 0,553. ¿Está? Y vamos a mis variables filtradas. Fíjense que la pendiente cambió, es la misma, no cambió prácticamente nada, pero el error estándar, ¿sí?, pasó de ser de 0,055 a 0,10. ¿Sí? Con lo cual, fíjense cómo cuando la variable está, cuando en este caso los residuos no son independientes, ¿sí?, cómo se subestima el error estándar. Es decir, yo estoy teniendo, si no considero que los residuos independientes, ¿sí?, estoy teniendo menos error estándar, ¿sí?, que cuando los considero. ¿Sí? Por eso lo correcto es considerarlo. ¿Sí? Y bueno, la ordenada al origen no lo vamos a ver porque no nos interesa en este caso. ¿Está bien? Bien. Vamos al K, al inciso K. El inciso K nos dice: con las variables filtradas obtenidas en J, testé la hipótesis de la existencia de correlación serial. ¿Parece adecuado el modelo AR1 para armar esta serie? Explique su respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para el modelo sin el modelo original. ¿Está bien? Entonces, no vamos a buscar los residuos. Residuos. Vamos a poner residuo F de filtrados. ¿Está bien? Que va a salir, ¿de dónde van a salir? Del ajuste 2, pesos, residuos. ¿Está? Entonces ahora van a ser mis residuos filtrados. Ahora tengo que buscarme un pasado, que va a ser el presente. Vamos a hacer primero el presente, pero ahora va a ser el presente F, ¿sí? Bien, el presente F, ¿qué va a ser? Va a ser los residuos F, residuos F menos 1, ¿sí? Va a ser exactamente igual que el otro. El pasado F va a ser igual a los residuos F, ¿sí?, menos N. ¿Está? Veamos cómo queda nuestro gráfico de residuos adyacentes, ¿sí? Antes de hacer el test de hipótesis. Entonces, ¿cómo hacíamos? Hacíamos un plot, me faltó el lado, plot de pasado, pasado F en este caso va a ser así, coma, presente F. Y no me lo hizo. ¿Por qué no me lo hizo?
Este tiene 25. Y este tiene 24. Ay, no sé cuál es el problema. Presenta residuos. Ahora sí. Hay un error. No sé cuál era el error anterior. Ahora lo tiene 25. Ahora lo va a hacer. Y no lo hizo. Bien. Estamos con este plot, que hay un problema, y hay un problema porque acá hay un errorcito, que esto no es n. Vamos a definir n, porque yo dejé n, entonces me quedaban de distinto tamaño, entonces cuando yo quería hacer el plot, me dice que son de distintas longitudes. Esto vamos a llamarlo n2, ¿sí? ¿Qué va a ser n2? Va a ser el tamaño, ahora de residuos f. Me saltaba un error y no lo encontraba. Bien, entonces este va a ser n2. Entonces, ahora sí esto debería andar. Bien, perfecto. Entonces, vamos a agregarle nuestros límites. Vamos a agregarle los ejes. Y vamos a poner un colorcito también para que quede lindo. Bien, entonces fíjense lo que dijimos hoy. ¿Sí? Fíjense que ahora sí no vemos una correlación aparente. ¿Por qué? Porque ahora los puntos están distribuidos de manera homogénea, aleatoria en el plano. ¿Sí? No hay en el cuadrante 3 y en el cuadrante 1, sí, más puntos. ¿Está bien? Nosotros ahora si hacemos un gráfico de correlación, le pedimos que no haga la correlación de esto, la correlación no debería dar cercana a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcularla. ¿Está? Entonces, primero que calculamos, vamos a calcular el C1F, vamos a llamarlo, ¿está bien? Que era la suma de los residuos presente F por los residuos pasado F sobre, ahora va a ser N2 menos 1, ¿está? Vamos a calcular el C0F, dice macana, vamos acá, C0F, ¿quién va a ser mi C0F? Va a ser la suma, ahora va a ser los residuos finales al cuadrado, ¿sí? Sobre N2 menos 1, ¿sí? Entonces, nuestro nuevo R1, vamos a llamarle R1F, ¿sí? Va a ser C1F sobre C0F. Entonces, fíjense que de tener una correlación de 0,61, ahora pasamos a tener una correlación de 0,08. ¿Sí? Si volvemos a calcular nuestro p-valor, ¿sí? ¿Cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? Va a ser 1 menos p norm de la raíz cuadrada de n2 ahora, ¿está bien? Por el R1F
Y si quieren le ponemos 0,1, ¿sí? Habíamos dicho que bajo la hipótesis nula, la raíz cuadrada del n por el R1 se distribuye de manera normal. Y a esto lo multiplicamos por 2, ¿sí? Porque era un T a 2 cola. Hay algo que hice mal. A ver. 0,06. 0,6. 0,3. Ah, lo que hice mal, este menos 2 va afuera, este 2 va afuera. ¿Sí? Entonces el p-valor es 0,68. ¿Sí? Si nuestro alfa es 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula de que el alfa sea igual a 0. Con lo cual, ven que pudimos solucionar el problema de la correlación serial realizando las variables filtradas. ¿Está? Bien. Vamos al ítem L, inciso L, que nos dice, construye un intervalo de confianza utilizando para beta 1, a partir del mismo, concluya si la pendiente es significativamente diferente de 0 o no. ¿Está? Bien, los intervalos de confianza para la pendiente ya lo sabemos construir. ¿Cómo hacemos para construir un intervalo de confianza en la pendiente? Bien, nos quedamos con el modelo filtrado, donde está el summary acá. ¿Sí? De nuestro modelo filtrado. Entonces, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el límite inferior. ¿Quién va a ser el límite inferior? Va a ser la pendiente, si nuestro estimador, ¿sí? Menos un T crítico, que no lo calculamos, ahora lo vamos a calcular, por el error estándar. Y el error estándar va a ser el error estándar del modelo filtrado, ¿sí? Que es el modelo que tiene los residuos independientes. ¿Está? El límite superior que va a ser, bueno, va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser nuestro estimador más un T crítico por nuestro error estándar. Bien. ¿Quién era el T crítico? Crítico, ¿sí? Va a ser, en este caso, el cuantil de la T, ¿sí? Que me deje 1 menos alfa, 0. Alfa sobre 2, ¿no? 0,05 sobre 2, ¿está bien? ¿Con qué grado de libertad? Va a ser con N2 menos 2. ¿Sí? Recuerda que los grados de libertad, cuando nosotros estábamos en regresión lineal, eran N menos 2, ¿sí? Yo tenía... esos eran los grados de libertad de mi T cuando yo estaba en regresión lineal. ¿Está bien? Ahora será N2 menos 2, ¿por qué? Porque yo me quedé con el modelo filtrado, ¿sí? En el modelo filtrado, ¿sí? Lo que nosotros lo habíamos llamado N2. ¿Está bien? Bien, calculamos el T crítico, calculamos el límite inferior y el límite superior. Bien, entonces el intervalo de confianza para la pendiente será, vamos a ponerlo entre un vectorcito para verlo mejor, LI, LS. ¿Sí? Entonces, el M dice concluye sobre la pregunta de interés, entonces fíjense que vemos que el intervalo de confianza no contiene al cero. ¿Está? Como el intervalo de confianza no contiene al cero, ¿sí? Recuerden que para la pendiente nosotros planteamos la hipótesis nula era que beta 1, ¿sí? En este caso nosotros lo llamamos B1, es igual a 0. La hipótesis alternativa es que beta 1 es distinto de 0. ¿Está? Entonces, si nos fijamos, el intervalo de confianza no contiene al 0. ¿Sí? Con lo cual, podemos rechazar a H0, donde beta es igual a 0, beta 1 es igual a 0, ¿está bien?
Y quedarnos con la alternativa donde es distinta al cero, ¿sí? Entonces podemos concluir que tenemos evidencia eh, en donde podemos decir que existe asociación entre en los años, ¿sí? Y la cantidad de muerte, que a medida que aumentaron los años, aumentaron la cantidad de muerte de manera lineal, ¿sí? Y este incremento fue estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no contiene al cero. Bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa nos preguntan en el foro o lo esperamos en la consulta.